Bienvenidos un día mu ese a su canal favorito donde desentrao más menos amos todos los secretos, rumores y chismes mu ese jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Estu en el listos para un viaje lleno de pasión superíndice 3N, intrigas y mucho drama. Porque hoy vamos a hablar de una de las parejas mu ese queridas y comentadas de los últimos tiempos, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que es tú, n pensando, otra vez con Hande y Kerem. Pero es pu copyright rense porque hoy no vamos a hablar de su romance de cuento de hadas, sino de todo lo que ha surgido a raíz de su supuesta ruptura. ¿Es todo un montaje publicitario orquestado por sus representantes? ¿Hay terceras personas involucradas o incluso varias, creando un culebro superíndice 3N digno de la televisión superíndice 3N turca? Kerem realmente se va de Turquía, buscando horizontes lejos de la sombra de su anterior relación superíndice 3N. Vamos a analizar todas estas preguntas y con datos, rumores que circulan por las redes sociales y algunas teorías que los dejaron con la boca abierta. Nos sumergiremos en las profundidades de los foros de fans, analizaremos las pistas ocultas en sus publicaciones y, por supuesto, revisitaremos los momentos clave de su relación superíndice 3N para intentar descifrar la verdad de de este misterio amoroso. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Asu como lo oyen. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana y estoy seguro de que les encantará. Además, al suscribirse, me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Asu que ya lo saben, un clic no cuesta nada y me hacen muy feliz. Y si ya suscritos, muchas gracias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayendo las noticias calientes del mundo de las series turcas. No olviden dejarnos un comentario al final del vídeo con sus teorías y opiniones sobre este tema. Queremos saber qué copyright piensan ustedes. Y ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en el escándalo Hande y Kerem. Rense porque esto se va a poner muy interesante. Asegu copyright rense de tener sus palomitas de mouth listas, porque este año lisis serú largo y lleno de giros inesperados. Obviamente tenemos que empezar hablando de la serie que los unió superíndice 3 y que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, asterisco senú con diéresis al cap asterisco, o asterisco lofi sin deer asterisco como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Esta comedia romántica, emitida entre 2020 y 2021, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con ser arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca para estudiar en el extranjero a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. El geu copyright nero es, obviamente, comedia romántica con toques de drama, porque copyright serie turca no tiene drama. Los protagonistas, como ya saben, son Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, y la química entre ellos era tan evidente que traspasó superíndice 3 la pantalla. Era palpable, se podía sentir en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo cargado de intención superíndice 3N. No era solo actuación superíndice 3N, había algo una conexión superíndice 3N genuina que los fans captaron inmediatamente y que contribuyó superíndice 3 enormemente al con diéresis copyright sito de la serie. La trama es bastante sencilla, pero muy efectiva. Eda y Serkan se odian al principio, pero poco a poco, mientras fingen estar enamorados, empiezan a sentir algo real el uno por el otro. ¿Les suena familiar? Es el club psicotropo de enemigos a amantes, pero con el encanto especial de las series turcas, escenarios espectaculares que muestran la belleza de Estambul, música emotiva que te llega al corazón superíndice 3N y personajes carismáticos que te hacen reír, llorar y suspirar. Además asterisco senú con diéresis al cap asterisco supo jugar muy bien con el humor y la tensión superíndice 3N romántica, creando momentos inolvidables que quedaron grabados en la memoria de los espectadores. La relevancia de asterisco senú con diéresis al cap asterisco para el tema de este vídeo es obvia. Fue la serie que unió superíndice 3 a Hande y Kerem, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real. Su relación superíndice 3N amorosa durante el rodaje y después copyright de la serie fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno medio tico. Todos queruamos saber sobre ellos, seguamos cada uno de sus movimientos en redes sociales y vamos cada muestra de afecto pública.
Se convirtieron en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero y en la inspiración superíndice 3N para muchos fans que son más menos avan con encontrar su propio ser cambolat o su propia eda YLDZ. Su relación superíndice 3N era constantemente analizada y comentada en revistas, programas de televisión superíndice 3N y redes sociales, generando un enorme interu copyright ese medio tico que contribuye superíndice 3 a aumentar su fama y popularidad. Un dato interesante sobre asteriscos en U con diéresis al cap asterisco es que fue vendida a Mu S de 85 pauses, convirtió copyright 2 en una de las series turcas Mu S exitosas de los últimos aún más menos os. Desde Amu Copyright Rica Latina hasta Europa, pasando por Asia y U con diéresis Frica, la serie conquistó superíndice 3 a millones de espectadores con su historia de amor, su humor y su elenco carismático. Además, la serie fue nominada a varios premios internacionales, incluyendo los Emmy internacionales, lo que demuestra su calidad y su impacto a nivel global. Y por supuesto, la banda sonora se convirtió superíndice 3 en un U con diéresis copyright sito rotundo, con canciones que todavía escuchamos hoy en día y que nos transportan directamente a los momentos emotivos de la serie. Ahora bien, vamos al grano, U copyright pa su superíndice 3 con Ande y Kerem. Después copyright S de meses de romance público, lleno de viajes ex su superíndice 3 ticos, fotos adorables que derretúan el corazón superíndice 3N de sus fans y declaraciones de amor que parecuan sacadas de un cuento de hadas, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N a principios de 2022. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para muchos de sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera terminado. Era como si el sueño más menos o se hubiera roto, como si el final feliz que todos esperaban se hubiera desvanecido en el aire. El impacto fue tal que la noticia se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial en redes sociales, con miles de fans expresando su tristeza y desilusión superíndice 3N. Pero aquí es donde empiezan las teorías conspirativas y los rumores descabellados. Algunos fans incapaces de aceptar la realidad, aseguran que la ruptura fue un montaje publicitario, una estrategia fríamente calculada para darle un impulso a sus carreras individuales y mantenerlos en el centro de atención superíndice 3 en medio tica. Otros creen que hubo terceras personas involucradas, ya sea por parte de Ande con rumores de un nuevo Galu, N en el horizonte, o por parte de Kerem, con especulaciones sobre una antigua amiga que reapareció superíndice 3 en su vida. Y otros simplemente piensan que el amor se acabó superíndice 3, como suele pasar en muchas relaciones, que la presión superíndice 3N del trabajo y la fama terminaron desgastando la relación superíndice 3N. Lo cierto es que ninguno de los dos ha dado declaraciones claras y contundentes sobre las razones de su separación superíndice 3N. Han sido muy discretos y han evitado hablar del tema en público, alimentando a UNMU, los rumores y las especulaciones. Su silencio ha sido interpretado de muchas maneras, algunos creen que es una forma de proteger su privacidad, mientras que otros lo ven como una confirmación superíndice 3N de que hay algo oscuro detrás de la ruptura. Y aquí es donde entra en juego la segunda parte del título de este vídeo, U con diéresis por 1000L no se va. Se ha rumorado mucho sobre la posibilidad de que Kerem Bürsin se vaya a vivir a Estados Unidos para impulsar su carrera como actor en Hollywood, buscando el sueño más menos o americano y dejando atrás su pasado en Turquía. Algunos medios incluso han publicado que ya estuvo buscando casa en los U con diéresis Ngeles, una lujosa mansión superíndice 3N con piscina y vistas al Pacífico, y que ha estado tomando clases de Inglu copyright intensivas, perfeccionando su acento y preparándose para conquistar la meca del cine. Si bien es cierto que Kerem ha expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en el mercado angloparlante y probar suerte en Hollywood, no hay nada confirmado sobre su mudanza a Estados Unidos. De hecho, en entrevistas recientes ha dicho que estuvo muy contento con los proyectos que tiene en Turquía, que estuvo trabajando en nuevas series y películas, y que no tiene planes de irse a vivir a otro país en el corto plazo. Sin embargo, sus palabras no han logrado acallar los rumores, y muchos fans siguen creyendo que su partida es inminente. Así que por ahora podemos decir que la supuesta mudanza de Kerem a Estados Unidos es solo un rumor, una especulación superíndice 3N basada en sus ambiciones profesionales y en la falta de información superíndice 3N oficial. ¿Pero qué copyright hay de las mentiras tras la ruptura? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde las teorías conspirativas alcanzan su máximo esplendor. Como les decía, muchos fans creen que la ruptura de Ande y Kerem fue un montaje, una farsa cuidadosamente planeada para generar publicidad y mantenerlos en el candelero.
Argumentan que la pareja nunca estuvo realmente enamorada, que todo fue una actuación superíndice 3n para promocionar asteriscos en U con diéresis al cap asterisco y aumentar su popularidad. Según esta teoría, la relación superíndice 3n terminó superíndice 3 justo después copyright S del final de la serie, porque ya no era necesaria, porque había cumplido su objetivo. Esta teoría tiene algunos puntos a favor, algunas pistas que parecen darle cierta credibilidad. Por ejemplo, la pareja siempre fue muy abierta sobre su relación superíndice 3n, compartiendo fotos y vídeos en redes sociales, dando entrevistas conjuntas y mostrando su afecto en público. Esto es algo poco común en el mundo de las celebridades, que suelen ser muy reservados con su vida privada. Algunos lo interpretan como una muestra de sinceridad, mientras que otros lo ven como una estrategia de marketing para generar copyright S y mantener a los fans enganchados. Además, algunos fans han notado que Andy y Kerem han seguido trabajando juntos en proyectos publicitarios después copyright S de su separación superíndice 3n, promocionando marcas de ropa, perfumes y joyas. Esto podrá indicar que la relación superíndice 3n entre ellos sigue siendo buena, al menos a nivel profesional, y que no hay resentimientos ni rencores. Sin embargo, también copyright N podrá ser una prueba de que su relación superíndice 3n siempre fue un negocio, una asociación superíndice 3n comercial que se mantiene incluso después copyright S de la ruptura. Sin embargo, también copyright N hay argumentos en contra de esta teoría, pruebas que sugieren que la relación superíndice 3n fue real y que la ruptura fue dolorosa. Por ejemplo, muchos fans aseguran que la química entre Andy y Kerem era demasiado real para ser actuada, que sus miradas eran cargadas de pasión superíndice 3n y que sus gestos eran autocopyrightísticos. Además, la pareja fue vista en varias ocasiones fuera del trabajo, en citas románticas, viajes juntos y momentos de intimidad que parecían genuinos. Otra teoría sugiere que la ruptura fue real, pero que fue causada por la presión superíndice 3n mediática, el acoso de los paparazzi y la intromisión superíndice 3n de los fans en su vida privada. Andy y Kerem eran una de las parejas muy seguidas y comentadas de Turquía, y esto pudo haber afectado su relación superíndice 3n, generando copyright S, ansiedad y desconfianza. La constante vigilancia y el escrutinio público pudieron haber erosionado su amor, llevándolos a tomar la difícil decisión superíndice 3n de separarse. Independientemente de la verdad, lo cierto es que la ruptura de Andy y Kerem ha generado mucha controversia y ha dado mucho de copyright a hablar. Y aunque la pareja ya no es copyright junta, su historia de amor sigue siendo recordada por muchos fans, que aún más menos han con una posible reconciliación superíndice 3n.